Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Kimi Ayudas. Gracias por ver el video. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia o tema que quieran que desarrolle aquí, pueden enviar al correo kimiayudas@gmail.com o dejarlo en los comentarios. También pueden encontrarlo en cualquiera de estos perfiles, ya sea en Facebook, Twitter, YouTube o Google+. En el día de hoy vamos a llevar a cabo el abordaje del tema que tiene que ver con números de oxidación o también llamados estados de oxidación. Este va a ser un tema muy importante tanto para la nomenclatura inorgánica como para el tema de balanceo de ecuaciones por el método redox. Entonces vamos a comenzar. Antes de empezar, lo primero que vamos a ver es qué es el estado de oxidación, y para esto vamos a acogernos a la definición que nos entrega la IUPAC, que en español es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Desde esta perspectiva, ellos en su página, en el libro dorado, este es el link donde pueden encontrar la definición, nos dice lo siguiente: el estado de oxidación es una medida del grado de oxidación de un átomo dentro de una molécula y se define como la carga imaginaria que puede tener un átomo si se cuentan sus electrones de acuerdo a un conjunto acordado de normas. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver es que el estado de oxidación básicamente es un número, una carga, que se le asigna a cada átomo. Pero esta asignación se va a llevar a cabo de acuerdo a las siguientes normas. La primera regla que nos dice la IUPAC es que para elementos libres, es decir, elementos que no se encuentren combinados con ningún otro elemento, el estado de oxidación siempre va a ser cero. Es decir, si ustedes ven elementos que están escritos de esta manera, o por ejemplo de esta manera, en cualquier reacción, en cualquier ejercicio, sin importar en dónde lo vean, si les preguntan el estado de oxidación, como pueden ver, estos elementos no se encuentran combinados con ningún otro elemento. Por lo tanto, vamos a decir que su estado de oxidación es cero. El estado de oxidación siempre se ubica en la misma parte, y es en la parte de arriba del elemento. Vamos a decir que el valor será cero para todos estos elementos que nos presentan en este ejemplo. La segunda regla es la siguiente: el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y del oxígeno -2 en la mayoría de los compuestos. Entonces, no importa que yo no sepa cómo se llama cada uno de estos compuestos, eso realmente no es importante cuando estamos asignando números de oxidación. La cosa inclusive funciona a la inversa. Si yo sé los números de oxidación, eso me va a permitir llegar a los nombres, como veremos en próximos videos de nomenclatura inorgánica. Sin embargo, como en el momento solo estamos asignando estados de oxidación, vamos a seguir simplemente la regla. La regla es que para la mayoría de los compuestos, el oxígeno posee un valor de -2 y el hidrógeno un valor de +1. Entonces, básicamente lo que hacemos es asignárselo a cada compuesto. Por lo tanto, aquí tenemos el sodio y el oxígeno. Para el oxígeno el valor será de -2. En este caso tenemos al hidrógeno, tendremos que será +1. Para el oxígeno de igual manera -2, lo mismo aquí, -2. En este caso hidrógeno será +1. Para este caso de la misma manera +1, -2, y para acá -2 y +1. De esta manera seguimos la regla que nos dice la IUPAC. La tercera regla es la siguiente: la suma algebraica de los estados de oxidación en una molécula neutra siempre es igual a 0. Mientras que en un ion que sea poliatómico, la suma algebraica de los estados de oxidación deberá ser igual a la carga del ion. ¿Esto qué significa? Si vemos aquí tenemos al agua. Como sabemos, el hidrógeno trabaja con +1. En el caso del oxígeno trabajará con -2. Sin embargo, aquí es donde vamos a hacer la suma algebraica. La suma algebraica significa que debemos tener en cuenta el aporte de todos los átomos presentes en esa molécula. De esta manera vamos a ver que tenemos -2 y solo hay un átomo de oxígeno. Por lo tanto, este lo vamos a multiplicar por 1. Y la suma básicamente, y la multiplicación básicamente nos va a dar el mismo valor de -2. Ahora, en el caso del hidrógeno, vemos que tiene +1. Sin embargo, hay 2 átomos de hidrógeno. Eso lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ver que 2 por +1 es +2. -2 nos va a dar igual a
0. Esto es muy importante, nos dio 0 porque el agua es una molécula neutra, no es una molécula que esté cargada. En el caso de este ion, vemos que está encerrado entre paréntesis. Es un ion poliatómico, es decir, es un ion conformado por varios átomos. Y nos dicen que la carga es negativa, tiene un valor de -1. Por lo tanto, vamos a verificar que la suma de los estados de oxidación del oxígeno y del hidrógeno nos tenga que dar esta vez -1, no 0. En este caso, entonces, tenemos que para este es -2 y para este es +1. -2 más 1 es igual a -1, que corresponde exactamente a la carga del ion. Estas que acabo de mencionar son las 3 reglas básicas que la IUPAC proporciona. Sin embargo, en los ejercicios que vamos a desarrollar a continuación, les presentaré un par de reglas más que nos sirven mucho en el momento en el cual estamos llevando a cabo la asignación de estados de oxidación para cualquier compuesto. Entonces lo que vamos a tener es que debemos recordar las reglas mencionadas anteriormente. Para el primer compuesto, entonces recordemos que el hidrógeno trabaja con +1. Muchas veces uno no dice este elemento tiene tal estado de oxidación, sino lo que uno dice es el elemento trabaja con +1, trabaja con -2 o con el estado de oxidación que se supone debe tener. En este caso tenemos que para el oxígeno es -2. Y para este no tenemos idea cuál es el estado de oxidación, es decir, no lo conocemos. Pero para poder conocerlo nos vamos a valer de la tercera regla, y es que la suma algebraica de estos estados de oxidación deberá ser igual a 0. ¿Y por qué sé que es igual a 0? Porque esta corresponde a una molécula neutra. No se me está poniendo entre paréntesis ni se le está asignando una carga. Entonces de esta manera escribimos los estados de oxidación, el que no conozco, -2 más 1, y la suma de esto debe ser igual a 0. Si yo despejo el número que no conozco, entonces tendré que este pasará a este lado igual que este, entonces tendremos +2 menos 1, y el número que no conozco será igual a +1. Entonces ahora ya podemos quitar esto que no conocemos y asignar el +1. De esta manera ya le hemos asignado los 3 estados de oxidación a los elementos que conforman este compuesto. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para los otros ejercicios. Entonces tendremos que oxígeno -2, hidrógeno +1, y ahora debemos llevar a cabo la suma algebraica. Recuerden, siempre debemos tener en cuenta los subíndices presentes en el compuesto. En este caso no los tuvimos en cuenta porque básicamente son 1. Luego entonces aquí sí lo deberemos tener en cuenta. ¿Cómo se tienen en cuenta? Básicamente vamos a multiplicar este número por el estado de oxidación de ese elemento. Entonces será 2 por +1, que es +2, más el estado de oxidación que no conocemos, por 1, más 4 por -2, -8. Y esto de la misma manera deberá ser igual a 0. En este caso ya podemos despejar el número que no conocemos y quedaría de la siguiente manera. Y cuando yo hago el cálculo, entonces tengo que +8 menos 2 es igual a +6. Es decir, el estado de oxidación para el azufre en este compuesto corresponderá a +6. Ahora si lo llevamos a cabo para este, entonces tendremos lo siguiente. 3 por 1, 3. 1 por cuadrito, cuadrito. 4 por -2, -8. Y todo es igual a 0. Si despejo cuadrito me queda lo siguiente. Y al operarlo entonces obtendré un valor de +5. Es decir, el estado de oxidación para el fósforo en esta molécula corresponde a +5. Y en el caso de esta molécula todavía es muchísimo más sencillo. Entonces vamos a tener lo mismo. Tendremos que el oxígeno tiene un valor de -2 y aquí el valor que no conozco. Entonces llevo a cabo la suma algebraica y me queda de la siguiente manera. Y si despejo el número que no conozco, entonces tendremos que será igual a... Y esto es igual a 3. Es decir, el estado de oxidación para el hierro corresponderá a 3. ¿Listo? Esta manera parece un tanto larga, sin embargo es bastante efectiva.
Si ustedes no quieren escribir estas sumas algebraicas y llevar a cabo el despeje, lo pueden hacer, eso no hay ningún problema. Esos cálculos incluso se pueden llevar a cabo en la mente. Pero al principio yo recomiendo que se hagan de esta manera, nos va a dar muy buenos resultados. Otra estrategia que algunos profes usan es la siguiente. La estrategia que muchos profes utilizan es que en compuestos binarios, es decir, en compuestos que sean únicamente conformados por dos elementos, podemos llevar a cabo un cruce de los subíndices. ¿Cómo así? Entonces, este 1, porque aquí hay un 1, si no hay ningún número se interpreta como 1, va a pasar a este lado, y este 2 va a pasar a este lado. Entonces lo que vamos a obtener para este compuesto va a ser que tenemos el compuesto, y como este pasa aquí, entonces tendremos 2 a este lado, y este pasó aquí, 1 a este lado. Aquí recalco algo muy importante en las fórmulas químicas, y es que generalmente las fórmulas químicas se escriben desde aquellos compuestos que poseen un valor de estado de oxidación positivo hasta aquellos que tienen un valor de estado de oxidación negativo. Listo, entonces de esta manera vamos a tener que el 1 va a ser positivo y el 2 será negativo. Entonces aquí es una manera muy sencilla de llevar a cabo la asignación de los estados de oxidación. Básicamente es un truco, no es que yo no lo recomiende, pero entonces es importante que recuerden que solo funciona en compuestos binarios. ¿Listo? Para compuestos que ya tienen 3 elementos diferentes, pues a veces puede que no funcione. Entonces recomiendo usarlo, pero con mucho cuidado. Las reglas que no incluye la IUPAC, pero que generalmente se encuentran en libros y que los profes también las enseñamos, son las que yo llamo reglas auxiliares. ¿Por qué son auxiliares? Pues porque básicamente la IUPAC no las reporta, pero son útiles en el momento en el que estamos haciendo la asignación de estados de oxidación. Una de estas reglas es que los elementos del grupo 1 siempre tienen estado de oxidación más 1. Y los elementos del grupo 2 siempre tienen estado de oxidación más 2. ¿A qué me refiero con esto? Entonces vamos a ver que en la tabla periódica, como todos pueden recordar, existe una clasificación de los elementos en grupos y en periodos. En este caso entonces vamos a tener que para el grupo 1, es decir, los elementos que están ubicados en esta columna, y para los elementos del grupo 2, entonces esa ubicación en el grupo nos va a determinar el estado de oxidación. Es decir, si ustedes encuentran un elemento como el sodio, el litio o cualquiera de los que conforman este grupo, automáticamente, sin pensarlo, sin hacer la suma algebraica, vamos a tener que tiene un estado de oxidación de más 1. Por el contrario, en el caso de aquellos elementos que se encuentran en este grupo, vamos a tener que será el magnesio, el calcio. Ellos de una vez vamos a saber que tienen un estado de oxidación de más 2. Entonces eso nos va a ser muy útil. Por ejemplo, en estos casos. Por ejemplo, si tenemos esto, entonces, de acuerdo a las reglas que nos da la IUPAC, es muy difícil llevar a cabo la asignación de este estado de oxidación. Porque las reglas de la IUPAC no nos hablan del cloro y del magnesio cuando están combinados. Sin embargo, si nos acogemos a esta regla, ahora sí es muy fácil saberlo. Entonces, el magnesio es un elemento que se encuentra ubicado en el grupo 2. Por lo tanto, automáticamente vamos a saber que su estado de oxidación en este compuesto es más 2. Y ahora solo nos queda saber el de este. Entonces vamos a tener que no lo conozco, pero si hago la suma algebraica tendré que más 2 más 2 por el número que no conozco será igual a 0. Y si hago el despeje del número que no conozco me queda de la siguiente manera. Entonces tendremos menos 2 dividido en más 2, y eso será igual a menos 1, es decir, el estado de oxidación para este cloro será igual a menos 1. Ahora en este caso aplicamos la misma fórmula, entonces sabemos que el estado de oxidación para el oxígeno es menos 2 y para el sodio es, siguiendo esta regla, el sodio pertenece al grupo 1, entonces automáticamente no tengo que hacer suma algebraica, diré que es más 1. Si ustedes lo comprueban, entonces tendremos que 2 por más 1 es más 2 y 1 por menos 2 es menos 2 y esto da igual a 0. Ahora para este vamos a ver que la cosa puede llegar a ser un poco complicada, pero esto nos va a ayudar mucho. Entonces tendremos que el sodio
va a tener un estado de oxidación de +1. Y ahora nos toca saber cuál es el estado de oxidación para todo lo que está aquí adentro. Para esto entonces tendremos que 2 por +1 es +2. Y ahora tendremos que mirar el estado de oxidación de eso que no conocemos. Entonces será que 1 por lo que no conozco es lo que no conozco, y eso debe ser igual a 0. Por lo tanto, el estado de oxidación que va aquí deberá ser igual a -2. Esto será -2. Sin embargo, no he asignado lo que está aquí adentro. Pero ahora puedo tomar solamente este pedazo y asignarlo. Entonces vamos a ver que para este yo sé que el estado de oxidación es -2. 4 por -2 es -8. Y 1 por lo que no conozco será igual a lo que no conozco. La suma de esto no da 0. ¿Por qué no da 0? Porque esto está entre este paréntesis y la carga para este paréntesis es -2. Es decir, la suma de este y este me dará igual a -2. Ahora, si despejo el que no conozco, tendré que será igual a +8 -2. Y esto será igual a 6. Por lo tanto, el estado de oxidación para este será igual a 6. Como pueden ver, las reglas que hemos mencionado son muy útiles y pues los ejercicios son bastante fáciles. Les voy a dejar algunos de tarea para que puedan practicar. Estos son los 3 ejercicios para que puedan practicar. Las respuestas son estas. Muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima.